Y hoy les traigo un video en el que hablaremos sobre la semana de la Bundesliga en Europa. Recuerden, Champions, Europa League y Conference League, donde estaremos hablando de lo que pasó con todos los equipos en esta semana. Así que no me enrollo más, pongamos el intro que comenzamos con este video. Y como dice el título, la miniatura, la descripción y básicamente todo lo que hay en este video, toca hacer el resumen semanal de lo que fue la Bundesliga en Europa, lo que fue Champions, Europa y Conference League, que el día de hoy ya se terminó una semana más, donde estaremos analizando los 7 partidos de los 7 clubes que estuvieron participando del lado de la Champions. Para quien esté viendo estos videos por primera vez, de entrada, muchas gracias por tener la confianza. Y segunda, pues nada más para hacer una recapitulación por si se te llega a pasar qué equipos están participando de parte de la Bundesliga. En Champions está el Bayern Múnich, el Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund. En la Europa League está el Stuttgart y el Freiburg. Y en la Conference League está el Mainz 05. Pero antes de continuar con este video, te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, así como también para que me sigas en redes sociales y veas ese contenido que te subo todos los días. Del mismo modo, te invito a que en los comentarios me dejes tu opinión con respecto al video, o si quieres algún tema en particular, ya sea de jóvenes promesas, de leyendas de Alemania, de algún club en particular, algún jugador o director técnico, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el fútbol de Alemania, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Por lo menos te invito a que me sigas, suscríbete, comenta, comparte y todo eso que ya te sabes. Y arrancamos con el primer partido de la UEFA Champions League de la semana 5 de la Champions, y tenemos el Manchester City contra el Bayer Leverkusen. Un partido que sin duda fue un rompequinielas, porque vamos a ser sinceros, realmente nadie pensaba que el Bayer Leverkusen le iba a ganar al Manchester City, pero hubo dos factores importantes. El primero fue que el Manchester City rotó bastante en su alineación titular, tuvo varios suplentes en esta formación, que fue una decisión bastante cuestionable tomando en cuenta que es un partido de Champions, pero bueno, sus razones habrá tenido Pep Guardiola, por las cuales habrá decidido que se rotara en un partido de Champions y no en un partido de la Premier League o de una Carabao Cup, o etcétera, etcétera. En este caso vemos el partido contra el Leverkusen, y hay algo que también ese es el segundo punto. Es el hecho de que el Leverkusen aprovechó lo poco que le dejó hacer el Manchester City. Porque si tú ves la gráfica, si tú ves incluso el partido, llegas a ver el partido completo, te darás cuenta de que el Manchester City asfixiaba durante muchos tramos del partido al Bayer Leverkusen. Esto fue lo que obviamente generaba este incentivo de que pues el Leverkusen, él va a caer goleado el Leverkusen, le va a pasar algo muy parecido a lo que le pasó con el Paris Saint-Germain, que cayó goleado 2-7 y este tipo de cosas. Pero creo que aquí fue un factor diferencial, que las pocas que dejó el City para que el Leverkusen pudiera trabajarlas, las hizo bastante bien. Ahí Alejandro Grimaldo, que bueno, sigue siendo el mejor lateral carrilero por izquierda que vas a encontrar en Europa, es el mejor que te vas a encontrar actualmente, junto con Patrick Schick, que vaya que cayó muy bien el regreso de Patrick Schick para este Bayer Leverkusen, que les cayó como anillo al dedo, porque también algo muy interesante es que por el contrario, Kofane se ha estado apagando en los últimos partidos, no sé si se dan cuenta, tanto en los de Bundesliga como en los de la misma Champions que hemos estado cubriendo estas semanas. Kofane ha sido totalmente lo contrario a lo que está haciendo Patrick Schick, se está cayendo. En el caso del checo, pues obviamente está despuntando y demostrando porque es un delantero de jerarquía. Otro gran héroe que voy a tomar en cuenta para este partido es Mark Flecken. El portero del Leverkusen se volvió Dios en este partido. Fue el MVP del partido, le atajó todo lo que le pudo atajar al Manchester City. O sea, este tipo no se cansó de atajar. Hizo como 9-10 atajadas. Lleva como 40 y tantas atajadas en los últimos partidos que ha hecho. O sea, lleva muchísimas atajadas. Es un portero que está destacando. Un portero que estuvo en el Freiburg, que después se fue a la Premier League. Que estuvo, de hecho destacaba. De hecho, algo muy curioso de Flecken es que él destacaba muchísimo con el Brentford. Cada que se enfrentaba el Manchester City con el Brentford, Flecken casi siempre era el héroe del partido. Independientemente de si ganaban, empataban o perdían, él era el que tenía la mejor actuación de parte del Brentford. Y lo estamos viendo ahora con el Leverkusen, un portero que está demostrando que está valiendo cada centavo de que se pagó por él y que está haciendo un gran trabajo, y en este partido se vio perfectamente. La línea que manejó el cuadro de Kasper Holtmann, que a mí me está encantando muchísimo cómo se está transformando este Leverkusen de Kasper Holtmann, que mucha gente seguía dudando de él, que mucha gente lo seguía cuestionando, pero ahora el equipo juega con una idea, juega con un estilo, juega con un sentido. Ahora ya no es nada más tener nombres por tener. Ahora, por ejemplo, vimos en este partido a un Ibrahim Massa mucho más suelto, a un Alex García mucho más organizado,
a un Alejandro Grimaldo que sigue adueñado por la banda de la izquierda, a un Bade Quansah que estuvieron muy bien como centrales. De hecho, este partido lo jugaron con una línea de 5 y me gustó muchísimo esto de cómo tanto Poku como como Alejandro Grimaldo, se movieron mucho en base de carrileros y apoyaron muchísimo tanto a Malik Tillman como a Ibrahim Massa. Toda esta combinación de partido, más lo poco que pudieron hacer, porque es lo poco que te dejó hacer el City, fue suficiente para que precisamente sacaras 3 puntos que son valiosísimos, que son mega importantes y que te van a ayudar de cara a la clasificación de estas próximas semanas. De ahí me tengo que pasar a otro partido, el Borussia Dortmund contra el Villarreal. El partido de Niko Kovac que esperaba y que seguramente necesitaba más de una persona, porque en este partido vimos un auténtico partido BUFB. Es decir, un partido que por la alineación decías, este no va a acabar de un 2-2, van a remontarles, van a perder. Terminó siendo un partido muy redondo para el Borussia Dortmund, que terminó ganando 4-0, que también hay que decirlo entre paréntesis, la temporada y lo que ha sido el equipo del Villarreal de Marcelino. Madre mía, ¿qué le está pasando a este Villarreal? Que no tiene nada que ver con el de la temporada pasada. Y es algo que aprovechó también el Borussia Dortmund. Hicieron un gran despliegue táctico. En esta ocasión le funcionó muchísimo la estrategia a Niko Kovac. Partidos como el de Svensson, como el de Nico Schlotterbeck, como el de Karim Adeyemi, hicieron un gran partidazo. O sea, de hecho fue la noche de Sergio Guirassy, la de Karim Adeyemi, específicamente de Adeyemi y de Nico Schlotterbeck. Y también podrá sumar a Svensson, que de hecho fue de los mejores del partido. Y algo que también pasó muy curioso es que de los 4 goles pueden haber sido hasta 5, pero de hecho fallaron como 2 penales. Pero lo que fue el planteamiento táctico y lo que fue el sistema de juego del Dortmund le bloqueó completamente el sistema al Villarreal. O sea, ese 3-4-2-1 que tiene el cuadro del Dortmund con su doble pivote, con la línea de 3 centrales, con Julian Brandt y con Adeyemi como falsos 10, le ayudaron muchísimo a romper esa línea del 4-4-2 que estaba manejando Marcelino y que le ayudaron muchísimo justamente a romper las líneas, a poder hacer un caos en esa zona del centro. Y sumado también, y creo que esto fue lo que ya rompió por completo el partido, fue la expulsión de Foyt de parte del Villarreal. Esa expulsión le complicó muchísimo el partido, de por sí estaba muy complicado, pero le terminó hundiendo todo el partido al Villarreal y eso lo supo aprovechar muy bien el Borussia Dortmund, que le sacó un resultadazo al Villarreal, que se mantiene en la lucha por la clasificación directa y que es un equipo que, a pesar de que su sistema de juego no convence, es un equipo que te puede entregar resultados como un 4-0, como un 2-0, como algo así en Champions e incluso en la misma Bundesliga, por lo cual es un equipo muy bipolar, que de hecho lo mencionábamos hace unos videos ya muchos meses atrás, pero se mantiene hasta la fecha este estilo, que ya sea Edin Terzic, que en este momento es Niko Kovac, pero como que esa situación se mantiene, que en un torneo pueden dar pena y en otros son unos completos basados. Y de ahí me paso al día miércoles, que fueron los últimos 2 partidos de esta semana 5 de la Champions de la Bundesliga, y vamos a empezar con el Eintracht Frankfurt contra el Atalanta. El partido que terminó 3-0 a favor de los italianos en un partido que no entendí muy bien qué quiso hacer el cuadro de Dino Tommöller, que se nota un poquito bueno, no se nota, un poquito, más bien se nota muchísimo ya la irregularidad que maneja el Eintracht Frankfurt en las últimas semanas, porque este partido lo intentas analizar o lo intentas ver y no entiendes cómo es que pasó todo esto. Pero obviamente una de las claves más importantes, más allá del parado táctico, más allá del sistema de juego, más allá de que el Atalanta le supo mover las piezas al cuadro de Dino Tommöller, que para mí el partidazo de Charles de Ketelaere y de Ederson, para mí partidazo que se mandaron estos dos. Pero también hubo algo muy importante, que es algo que pasó similar con lo que fue el Villarreal, pero aquí no fue una expulsión. Aquí hablamos de la lesión de Jonathan Burkardt. La lesión de Jonathan Burkardt fue muy importante para este partido, porque a partir de que se lesiona Jonathan Burkardt, a partir de que lo sacan del cambio, es cuando todo se le cae a Dino Tommöller. El partido se le descuadra completamente. Aquí es donde el Atalanta mete más presión, donde sabe desequilibrar en los costados, donde sabe romper las líneas. Y aquí es donde aprovecharon esta oportunidad y esta baja de ánimo y de rendimiento también, porque pierdes a un gran delantero como Burkardt. Encima no cuentas con Ganusson, que también está fuera por lesión. Entonces el cuadro del Frankfurt está perdiendo muchas opciones ofensivas. Sí metes a alguien como Bajoya, pero tampoco te supo resolver este partido. De hecho juega relativamente mal todo el partido, metas a otras gentes para que intenten ayudar, incluso entra Michy Batshuayi, que seguramente mucha gente apenas se le olvidó que estaba jugando en el Frankfurt, pero hizo un partido bastante malo el cuadro del Eintracht. Lo más rescatable de este partido fue Ritsu Dohan, que se mantuvo muy activo, fue muy versátil, estuvo buscando desequilibrar.
fue una pesadilla para Zappacosta, y obviamente de ahí en fuera no hubo más que pueda hacer el cuadro del Eintracht, que perdió prácticamente todo el ritmo con esa lesión, y veremos qué pasa en las próximas semanas, porque ya lanzaron el reporte médico y de momento no son buenas noticias para el Frankfurt ni para Burkhardt, por lo que este partido se perdió más que nada por esa lesión, porque sí le pegó en todo el sentido de la palabra, le pegó muchísimo al Eintracht, y Dino Tomoller simplemente no supo componer. Y de ahí me voy a pasar con el que es el partido de la semana, el señor partidazo, y aquí voy a aclarar algo que me tocó leer un poquito en un comentario de una persona en YouTube Short que me lo mencionó, de por qué decía yo que era una semana más o menos buena para la Bundesliga, cuando los partidos decían algo que era muy bueno. Este partido obviamente no refleja ese comentario. Yo lo podría mencionar más por lo del Eintracht Frankfurt, que fue obviamente todo este caos. Pero con el Bayern Arsenal, para mí el partido me encantó. O sea, a pesar de que perdió el Bayern Múnich, me encanta el partido porque fueron los dos mejores equipos del momento enfrentándose. Los dos venían invictos, los dos venían líderes en sus ligas. O sea, los dos venían en la parte alta de la Champions, venían de hecho invictos en la Champions y venían 1 y 2 de hecho. Por lo cual era un partido que estaba diseñado para ser épico, independientemente de quién ganara. De hecho, lo puse en un tuit justamente el día del partido, que era uno de los encuentros que más le iba a beneficiar a ambos. ¿Por qué? Porque independientemente de quién perdiera, el perdedor tenía que aprender de este partido, tenía que entender lo que había hecho mal en este partido y corregir. Porque es mejor que se pierda en el mes de noviembre a que se perdiera por ahí de marzo-abril, que es cuando ya es más complicado que te puedas reponer. En este partido que termina 3-1 a favor del Arsenal, a mí me encantó muchísimo el primer tiempo porque fue este caso de que los dos se marcaron gol cuando no proponía el contrario. Es decir, cuando más estaba proponiendo el Bayern Múnich es cuando cae el gol del Arsenal. Cuando más estaba proponiendo el Arsenal es cuando cae el gol del Bayern Múnich. Entonces, eso fue lo que me encantó del primer tiempo, ese juego impredecible que se estaba manejando. Y obviamente en el segundo tiempo fue completamente un masterclass de Arteta, que a mí me está encantando el equipo de Mikel Arteta. El Arsenal hoy por hoy es el mejor equipo del planeta, y se los dice un fan del Bayern Múnich, es el mejor equipo del planeta porque es un excelente partido, lo trabajaron muy bien, supieron explotar la debilidad del Bayern Múnich, que es el juego al balón parado. Cerca de 7 tiros de esquina hubo creo que en el segundo tiempo, si no me equivoco, hubo cerca de 6-7, y lo cual fue algo de un dominio absoluto en ese encuentro. No fue similar a lo que pasó con el Paris Saint-Germain, que estuvieron replegados conteniendo, ¿no? Aquí literalmente el Arsenal, en cuanto supo cómo romper la línea del Bayern, lo hizo bastante bien. Lo que fue el juego de Declan Rice, lo que fue el juego de lo que fue el juego de Bukayo Saka, que si bien es cierto no fue el más destacado, pero tuvo un buen juego. Julian Timber, que fue el que hizo el primer gol del partido. El juego de Berechi ese, que madre mía lo que fue este hombre. Berechi ese es un señor jugador. Los cambios le salieron muy bien a Arteta. Madueke, que Calafiori da la asistencia para que Madueke meta el segundo gol del partido. Entra Martinelli, marca el tercer gol del partido. Un masterclass del Arsenal y de Arteta. Del lado del Bayern sí es una complicación bastante fuerte, porque en el segundo tiempo prácticamente desaparecen. Los errores que comete Dayot Upamecano son impresionantes. O sea, me recordó a ese Upamecano del Manchester City de cuando estaba Thomas Tuchel, y me dio miedo, porque dije, este es el Upamecano que no queremos que vuelva, es el Upamecano que queremos que se vaya. Y volvió en este partido. Prácticamente no lo expulsaron por milagro divino, porque hizo un partido lamentable. Aquí el más rescatable obviamente pues es Lennart Karl, que de hecho se convierte en el jugador más joven en la historia del Bayern Múnich en marcar en la Champions League. 17 años y 242 días, si no me equivoco. Es el más joven de hecho de la academia del Bayern en marcar un gol así. Y esto fue lo más rescatable que tuvo el Bayern durante todo el partido. A Konrad Laimer se lo comieron completamente. Le hicieron lo mismo a Serge Gnabry, que estuvo bloqueadísimo. Michael Olise casi no hizo nada. O sea, el equipo realmente estuvo mal. O sea, más allá del gol del Bayern, que fue un señor golazo. A mí el pase de Kimmich es pura obra maestra lo que hizo Kimmich. Pero de ahí en fuera no pasó nada. Y justamente Manuel Neuer, otro que iba a decir que era de los grandes salvadores, se equivoca horrible en el tercer gol. O sea, la manera en la que sale, la que se regala en el tercer gol fue lamentable. O sea, un partido que a final de cuentas suena horrible por como lo describo, pero es una manera en la que va a aprender el Bayern de Vincent Kompany. Y como lo dije, es mejor que se pierda ahorita en noviembre, ya sea fuera Arsenal o Bayern. Es mejor que se pierda ahorita a que se pierda ya en las fases finales, donde ya no tienes esa capacidad de maniobra. Ahorita tienes más de 3-4 meses para poder ajustar todo esto, y si te vuelves a topar el Arsenal en las fases decisivas, ya sabrás cómo anular su juego de balón parado o todo lo que hicieron en ese partido. Por lo que para mí es el partido de la jornada. Es un partido que supo manejar muy bien Arteta. Aquí le falló muchísimo a Kompany. Se notó la baja de Luis Díaz.
pesó muchísimo la baja de Luis Díaz, porque este partido, si estaba el colombiano, hubiera desequilibrado muchísimo y hubiera hecho mucho más dinámico el juego del Bayern. Pero quitando eso, el partido completamente de Arteta. Y de aquí nos tenemos que pasar al día de hoy, que se jugó la Europa League y la Conference League. Del lado de la Europa League estuvo el Viktoria Pilsen contra el Freiburg en República Checa, donde estuvieron jugando por unos 3 puntitos que aparentemente nadie los quiso, porque el partido quedó con un horrible 0-0. El equipo de Julian Schroeder tuvo mucha posesión de la pelota, tuvo muchas oportunidades en el primer tiempo. Al final del primer tiempo, de hecho, es cuando el Viktoria comienza a tener más protagonismo, cuando comienza a encarar más al rival, y es donde ya le mete complicaciones al cuadro del Freiburg. Pero de allí en fuera, el partido estuvo lamentable. Algo que sí debo destacar es a Soare. Ahí no sé si dije bien el apellido. A Soare del cuadro del Viktoria Pilsen hizo un excelente partidazo. Este tipo hizo un partidazo. Me encantó la manera en la que estuvo atacando, en la que fue esa piedrita justamente para la defensa del Freiburg, que si bien es cierto, no fueron tan atacados como parecería, sí tuvo sus momentos importantes, tuvo ocasiones muy claras de peligro, y eso fue lo que precisamente le afectaba muchísimo al cuadro del Freiburg. Obviamente, el mejor hay que destacarlo, a Tobolu hizo un gran partidazo, este portero que, insisto, tiene que ser de los que tiene que irse a la convocatoria con Alemania, pero que al menos con el Freiburg hizo un muy buen partido. Me encantó lo que hizo, porque fue de los que principalmente atajaba todo lo que las veces que se le exigió a Tobolu, respondió perfectamente. Y más allá de esto, pues te digo, un partido muy trabado, un partido en el que dominó un ratito uno, dominó un ratito el otro, pero que más allá de eso no hubo grandes actuaciones o no hubo grandes momentos importantes, ¿no? Hubo algunas jugadas claras, pero de ahí en fuera el partido se mantuvo un poco estático, se mantuvieron como repartiéndose la pelota. De ahí en fuera no pasó mucho más, por lo que este es un 0-0 que se siente más como derrota que como una victoria, o como un empate o algo del estilo, no sé si me dio a entender. Y con esto me voy al segundo partido de esta Europa League, aquí donde ya hubo no solamente un gol, hubo 4 goles de hecho. El Eagles contra el Stuttgart en un partido que terminó 4-0 a favor de los alemanes. Partidazo del equipo de Sebastian Hoeneß, que ese sí me lo tuve que aventar en highlights porque si no lo pude ver completo, pero vi el partido y la verdad es que fue un buen partido de Sebastian Hoeneß. La manera en la que lo trabajaron, los partidos de Buonanni, de Llewellyn, que Llewellyn se mandó su doblete, hizo un gran partido también. Canoes, que sigue ganando mucho protagonismo en el equipo. La dupla Angel Stiller con Karasor no estuvo mal. Obviamente Angel Stiller fue el protagonista en esa zona del campo, que insisto, aquí si no está Chema Andrés, pues este mediocampo no se entiende, ¿no? Cómo está jugando así. Pero bueno, a veces no entiendo las decisiones de Sebastian Hoeneß con respecto a Karasor. El partido, por ejemplo, de Asignon, me gustó muchísimo cómo se desempeñó más con este rol de carrilero. Me gustó muchísimo cómo estuvo rompiendo esa defensa, cómo estuvo haciéndole mucho caos a la defensa del Eagles. Y obviamente este partido estuvo full dominado por el Stuttgart. Sí hubo momentos en los que Eagles trató de tener como una oportunidad, tuvo sus momentos, pero fueron muy pequeños. Hablo de espacios de 5 minutitos, de 10 minutos, que fueron muy breves para lo que fue todo el partido, porque de allí en fuera todo el encuentro lo manejó perfectamente el Stuttgart. Un equipo que no se rompió en ningún momento, un equipo que mantuvo la postura, que sí tuvo un juego un poco agresivo porque hubo unas 2-3 amarillas en el partido, pero que tuvo bastante juego, bastante protagonismo. El partido de Edin Sundaf estuvo muy bien hecho, o sea, quitando la amarilla y que lo sacan de cambio relativamente rápido, pero el partido realmente estuvo muy bien trabajado por Denis Sundaf. El partido de Llewellyn estuvo muy bien hecho, me gustó muchísimo lo que hace Canoes. Estos 3 en particular le están dando un plus muy bueno al cuadro del Stuttgart. Si bien es cierto, hubo sus carencias, como muchos partidos obviamente, pero creo que es un Stuttgart que ya se está empezando a ver más regular, que está empezando a tener mucho mejor actuación, mucho mejor ritmo, y que ya no se siente tan desequilibrado como lo hacía hace unos 2-3 meses, por ejemplo, donde era un caos completamente el Stuttgart. Aquí lo veo un poco más centrado, los veo con un poco más de ritmo, y aquí se nota que ya le están entendiendo otra vez al juego que quiere proponer Sebastian Hoeneß, y con un rival que era accesible, como el caso de Eagles, pues se daba toda la pinta que esto tenía que acabar sí o sí en una goleada. Y ya para cerrar este video de análisis, vamos con el séptimo y último partido en este caso de la Conference League. El cuadro del Mainz 05 se enfrentaba con el Universidad Craiova, cuadro de Rumanía, en un partido que fue caótico, porque el cuadro del Craiova ganó
1-0. Le ganaron al Mainz 05, un equipo que venía muy bien en la Conference League, que venía haciendo grandes actuaciones en la Conference, pero que perdió con este cuadro de Rumania en un partido que debe haber sido por lo menos de un empate. Por lo menos, porque la posesión de la pelota, el control del partido por mucho tiempo fue del Mainz. O sea, el Mainz controló gran parte del partido, tuvo la posesión de la pelota, tuvieron varias jugadas claras, pero fue gracias a un penal que le dieron al cuadro rumano que pudo ganar el partido. Un penal decidió todo el partido. Así es el fútbol para la gente que apenas está entrando en este mundo del fútbol. Así es. Un penal puede condicionarte un partido completo. Da igual si tienes la posesión, da igual si tienes las más claras, da igual si tienes X, Y o JK. Da igual. A final de cuentas, lo que va a contar es que tengas los goles a favor. Y esto le pasó al cuadro del Craiova, que metió el único gol que necesitaba, ganó los 3 puntos y se mantiene en una posición baja obviamente, pero le pega muchísimo al Mainz 05, que no supieron reaccionar durante el partido. No entendí muy bien qué pasó con el cuadro de Bo Henrichs, que intentaron cambiar el esquema, intentaron buscar la forma de poder darle una profundidad, una variación distinta. Metes a Paul Nebel, metes a Sano, metes a Sung Lee, metiste a varias piezas que intentaste darle un juego más ofensivo, que intentaste romper la línea del cuadro rumano, que se plantó muy bien, al menos en la zona del mediocampo. No lo hicieron nuevamente perfecto. Creo que el que más destacó fue Escreciu, creo que se llama, creo que aquí tengo el nombre. Escreciu, defensa del cuadro del Craiova. Hizo un partido muy bueno, insisto, este también fue uno de los partidos que me tuve que aventar en highlight porque no lo encontré completo, pero por lo que vi es uno de los que estuvo más activo en la defensa, fue de los que más estuvo bloqueando los delanteros y le hizo un partido básicamente caótico a la delantera del Mainz. Y ves el lado del contrario, ves al cuadro del Boeriksen y dices, ¿cómo es posible que hayan perdido este partido si dominaron, atacaron, fueron constantes, metieron presión cuando tuvieron que meter presión? Pocas veces regalaron tanto la pelota o permitieron que el equipo creciera, el equipo rumano, pero en las pocas que tuvo el equipo de Rumanía también fue peligroso, también supieron hacer su juego. Aquí también obviamente hay que tomar en cuenta la lesión de Setner, que tuvo que salir de cambio y eso posiblemente también los haya afectado, que hayas perdido a tu principal portero y veremos qué pasa con él si no hay una complicación médica o que le deje fuera muchas semanas, pero con todo esto, pues obviamente el cuadro del Mainz se lleva un golpe muy duro contra un equipo contra el que no tenía que haber perdido, pero que bueno, a final de cuentas un penal condicionó todo. Pero aquí te dejo las tablas generales de la UEFA Champions League, de la Europa y de la Conference League para que veas cómo van todos los equipos de la Bundesliga. Todavía varios tienen posibilidades de clasificación, unos a aporte de playoff, unos de forma directa, pero todos aún tienen posibilidades. Todavía no hay ninguno matemáticamente eliminado, pero algunos ya están rascando esas posiciones, aunque por ahora pinta que la Bundesliga va a tener a varios integrantes en la fase de playoff. Pero aquí es donde yo te invito en los comentarios a que me dejes tu opinión con respecto a esto, qué partidos viste, qué opiniones tienes tú con respecto a alguno de los partidos que llegaste a ver, cuántos viste o cuál te gustó más de estos partidos, y si alguna opinión o algún punto se me llegó a escapar de todos esos partidos, te invito a que en la caja de comentarios me lo hagas saber para que tengamos también esa retroalimentación y obviamente traerles un contenido mucho mejor cada semana para que obviamente sigas al pendiente de todo lo que pasa en el mundo de la Bundesliga y del fútbol alemán en general. Con eso también igual te digo, estamos cubriendo muchas cosas, estamos cubriendo jóvenes promesas, a leyendas alemanas, a clubes, jugadores, etcétera, etcétera. Así como en este video que te dejo en este momento, donde estamos en promesa que están manejando el RB Leipzig, hablamos de Hasan Ouedraogo. Así que gracias por ver este video, les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos viendo hasta el próximo video. Bye.